Listo, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos en la fase latente del periodo superior de dilatación y borramiento cervical. Vimos que la principal característica de la fase latente, o también llamada la fase pasiva, es las contracciones de trabajo de parto que van a ser irregulares, que no sabemos en qué momento van a suceder, pero ya están sucediendo. Nada más lo último que faltó fue la duración, que en las horas se va a reportar que va a ser un máximo de 20 horas y en las multíparas va a ser un máximo de 14 horas. Eso no significa que va a ser así todas las mujeres embarazadas. Por ejemplo, en promedio, una multípara se tarda 8 horas en esta fase y una multípara unas 5 horas más o menos. Es importante tener este parámetro porque, bueno, hay un documento que se llama macrograma y en ese tenemos que registrar qué tiempo duró cada fase del trabajo de parto en la paciente. Entonces es importante tomar en cuenta que no rebase las 20 horas en multíparas o las 14 horas en multíparas para tomar acciones respecto si excede ese tiempo. De ahí pasamos a la fase activa y que la característica es que las contracciones, la dilatación ya va a ser mucho más clara. Ahora, la fase activa, ¿por qué se dividió en 3 fases diferentes? Se encontró que durante toda la fase activa va a ser pues, una dilatación rápida, pero dentro de esa fase van a haber periodos donde las contracciones van a tener un patrón específico. Ya vimos que el patrón específico de la fase latente es que son irregulares. En la fase activa van a haber 3 patrones específicos y eso le va a dar la característica a cada una de estas fases que vamos a ver. Tenemos ahora la fase activa. Estamos en este punto de la curva de Frey y tenemos que dejamos el cervix dilatado en 4 centímetros y el borramiento pues se estima que es menor del 50%. Lo que más se toma como parámetro es la dilatación cervical de 4 centímetros. Y termina esta fase cuando la dilatación está en 5 centímetros. Esto es importante porque la norma oficial mexicana 007 nos marca que toda paciente a partir de los 4 centímetros de dilatación, o sea, a partir de una fase activa, tiene que ser ingresada a una sala de labor, ¿sale? Y mantenerse en vigilancia estrecha. Entonces, todavía la fase latente, señora, venga hace tanto tiempo, la volvemos a revisar esto, pero a partir de que la paciente ya tiene 4 centímetros, esa paciente tiene que entrar, hospitalizarse para una vigilancia estrecha. ¿Sale? Como nos dijo su compañero, a partir de los 4 centímetros o de la fase activa, yo ya estoy esperando que esa paciente dilate, si es primigesta, aproximadamente 1 centímetro por hora. ¿Sale? Si ingresamos con los 4 centímetros, pues yo espero que en 6 horas, aproximadamente, por eso nos dice de 6 a 8 horas, ese bebé nazca. ¿Sale? Y ya puedo ir viendo este proceso de aceleración de dilatación y al mismo tiempo descenso del producto. ¿Sale? En una paciente multigesta esto se acorta y se menciona que una paciente multigesta dilata 1.5 centímetros por hora. ¿Sale? Pero ahorita va a explicar su compañero que esa fase activa se subdivide a su vez en diferentes fases, como es. Continúa. La fase de aceleración es la primera de ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que pasemos de 4 centímetros a 5 centímetros, pues lo mismo que la fase latente. El estrés fisiológico que ya vimos nos va a dar receptores de oxitocina y el reflejo de Ferguson nos va a dar la oxitocina. Entonces, ¿dónde van a acumularse estos productos? En el miometrio y en el líquido amniótico. Entonces, al unirse estos dos, van a darnos prostaglandinas para favorecer o inducir más las contracciones. Esto nos va a dar que al potencializarse estos efectos va a aumentar las contracciones y ahora sí ya van a ser regulares. Eso quiere decir que a los primeros 10 minutos ya voy a tener una contracción, a los siguientes 10 minutos ya seguro que tengo otra contracción y así sucesivamente. Ya es un patrón, una frecuencia de una contracción en cada 10 minutos. Si se dan cuenta, todavía no llegamos a la fase donde ya son de 3 a 5 contracciones por 10 minutos, como habíamos visto desde el principio en las características del trabajo de parto. Y pues esto es lo más importante. ¿Y cuánto va a durar? Esta fase de aceleración va a durar máximo 3 horas y en las multíparas máximo 1 hora. La fase activa, pues no se va a medir qué tanto pasa en la fase activa, sino vamos a medir más cuánto mide cada fase de la fase activa.
pasamos a la siguiente fase, la fase de pendiente máxima. El nombre lo tiene porque pues, si ven la curva, bueno, esta gráfica no sigue, pero aquí está el tiempo y aquí arriba los centímetros de dilatación. Aquí ven que en la fase de pendiente máxima vamos a empezar con una dilatación de 5 centímetros, por acá. Y la pendiente máxima, pues, si se dan cuenta, pues la curva está mucho más inclinada. De ahí el nombre. Entonces vamos a empezar con el sello dilatado en 5 centímetros y va a terminar en 9 centímetros. ¿Qué va a suceder para pasar de esto a esto? Lo mismo de hace rato. El estrés fisiológico nos va a dar receptores de oxitocina y el reflejo de Ferguson nos va a dar oxitocina. Pero hay otro factor que normalmente sucede en esta fase, que es la ruptura de membranas. Ahí es donde vamos a entender por qué se forman las prostaglandinas en el líquido amniótico. En el momento en que se rompen las membranas, esa liberación de líquido amniótico cargado de prostaglandinas hacia el cerebro van a hacer que se dilate y se dispare las contracciones uterinas. Esto hace que, como se ve en la gráfica, aumente mucho más la velocidad de dilatación. Entonces, aquí la característica de la contracción va a ser que va a ser, por lo mismo de que ya se aceleró en su máxima potencia, por así decirlo, ya llegamos a la frecuencia de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos, que es la que vimos al principio. Entonces, eso es lo característico de esa fase. ¿Cuánto dura? No lo toman, convenientemente lo van a medir esta fase de acuerdo a la velocidad que nos dice el doctor. En las milíparas, ahí se va a alcanzar la velocidad de mínimo 1.2 centímetros por hora, que puede variar dependiendo de la paciente, y en las milíparas, ahí dice que mínimo debe ser de 1.5 centímetros por hora. Entonces, fíjense, va de primera instancia una fase de aceleración, una fase de máxima pendiente, que llega aproximadamente entre los 8 a los 9 centímetros de dilatación. Entonces, ustedes cuando estén en su internado, van a poder hacer su partograma y van a poder revisar, ¿sabes qué? Si yo tengo una paciente que está ingresando con 4 centímetros, pues yo espero que aproximadamente en unas 3 a 4 horas tenga entre 8 a 9 centímetros. Si esas contracciones tienen las características como nos va diciendo su compañero, que tengan esa intensidad, esa frecuencia. Ustedes van a ver cuando vayan a su PC, llega una paciente en trabajo de parto y como receta de cocina, una solución Harman de Mil más una ámpula de oxitocina, 10 gotas por minuto. Oye, checaste si ya no tenía esa actividad uterina. ¿Para qué le vamos a poner oxitocina si a lo mejor ya tiene estas condiciones? ¿Vale? ¿Qué vamos a generar? Cansar al músculo y tener distocias. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es características de mi trabajo de parto. Si yo tengo un trabajo de parto verdadero, como ya lo vimos, ya tengo una dilatación adecuada, y podemos decir, tiene 5 centímetros, ya con 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿necesitará apoyo? No, solita. La acostamos, la canalizamos, hidratamos y vigilamos. Nada más. No tenemos por qué intervenir en su trabajo de parto si ya tiene toda una fisiología adecuada. ¿Vale? Y la última fase de la fase activa es la fase de desaceleración. Aquí, como ya alcanzamos los 3 a 5 centímetros, las 3 a 5 contracciones cada 10 minutos, y sabemos que ese es el tope que se tiene que alcanzar, porque ya vimos que si rebasa eso ya sería algo patológico de alguna manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a dejar el cervix, empezamos con el cervix dilatado de 9 centímetros, y ya va a terminar con la dilatación completa, que ya es de 10 centímetros, y el borramiento está completo. ¿Qué va a suceder? Pues, básicamente, va a haber una desaceleración. Posiblemente, por ejemplo, el reflejo de Ferguson, al ya no haber más dilatación cervical, va a irse debilitando. Eso va a hacer que pues, las contracciones no se aceleren más, pero mantengan esa misma velocidad de 3 a 5 cada 10 minutos. Aquí lo que va a provocar es como que hay un ligero estancamiento, ¿sale? Esta paciente que a lo mejor venía con una buena dilatación horaria, al llegar a los 8 o 9 centímetros de dilatación, se tarda un poquito más de esa hora para esperar la siguiente dilatación. Puede que avance a la hora y media o incluso hasta las 2 horas. Aquí en ese momento, cuando tenemos una fase de desaceleración larga, es el momento oportuno que ocupamos nosotros los obstetras para poner una analgesia obstétrica y ayudar a este proceso final de expulsión, ¿sale? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, a lo mejor podemos en este punto colocar un poco de oxitocina para favorecer la etapa final del descenso, ¿vale? O enseñamos a empujar a la paciente para que también favorezcamos el descenso, ¿vale?
Entonces ahí el patrón de las contracciones pues va a ser el mismo, solo que aquí van a desacelerar, va a mantenerse estable. ¿Cuánto va a durar esta fase? En nulíparas debe durar mínimo 3 horas y en multíparas mínimo 1 hora. Entonces, como resumen así rápido de esta fase, aquí tenemos la curva de frío. Vamos a ver que empezamos con el clítoris dilatado de 1 centímetros y las contracciones del trabajo de parto. Va a suceder la transición de las contracciones de Braxton Hicks a las contracciones del trabajo de parto. Ahí es donde iniciamos esta fase. Va a terminar en 4 centímetros, como vimos, que esa es la dilatación en la cual empieza la fase activa del trabajo de parto, y el patrón de las contracciones en la fase latente va a ser irregular. Aquí la fase activa, en la fase de aceleración, va a empezar en 4 centímetros, va a terminar en 5 centímetros, y el patrón de las contracciones va a ser de una contracción cada 10 minutos. Aquí, en la fase dependiente máxima, terminamos con la dilatación en 9 centímetros y el patrón de las contracciones va a ser de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Aquí va a haber aceleración, por eso la pendiente máxima, y la última fase, que es la fase de desaceleración, que es la que terminamos ya con 10 centímetros, por ende ya terminamos todo el periodo de elongamiento y dilatación cervical, y el patrón de estas contracciones es el mismo que el de la pendiente máxima, solo que aquí pues ya no se va a seguir acelerando, ya no va a ir a 6 contracciones, 7 contracciones, ya va a mantener así. Ya acabamos la primera subfase, y aquí las siguientes ya son un poquito más cortas. Entonces pasamos a la de extrusión. Entonces, en esta fase de dilatación y borramiento es muy importante porque es el proceso de trabajo de parto y de vigilancia que ustedes van a hacer, ¿sale? Aquí es donde van a intervenir en la sala de labor, las intervenciones, cuando veamos trabajo de parto, ya la atención del parto como tal. ¿Qué intervenciones? ¿Cada cuánto tomo signos vitales a la paciente en este proceso? ¿Cada cuánto le hago un tacto vaginal? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Poner soluciones, colocar sonda Foley, hacer enemas evacuantes, sí o no, dependiendo cómo evolucione mi paciente. Entonces, esta etapa de los 4 a los 10 centímetros es la etapa hospitalaria, donde ustedes la van a vigilar, ¿sale? Para ya llegar al punto clave que es la atención del parto como tal, ¿sale? Que es el proceso de expulsión del producto. Entonces, recordemos que la fase 3, que es el trabajo de parto, se subdivide en periodos. Primer periodo, dilatación y borramiento. Vamos con el segundo periodo, que es la expulsión. Aquí, ¿qué sucede? Con el producto de la dilatación y borramiento, ¿qué está pasando? ¿Qué movimientos está haciendo? Descenso, encajamiento y flexión, ¿sale? Esos movimientos los está haciendo durante el proceso de dilatación y borramiento, ¿sale? Cuando el producto alcanza los 10 centímetros de dilatación y un 100% de borramiento, se menciona que el encajamiento ideal es un segundo o tercer plano de Hodge, que lo vamos a ver en frente, ¿sale? Segundo o tercer plano de Hodge, ¿sale? Ahora sí. Ahora sí, expulsión. Lo mismo, ya estamos en esta parte de la curva de Fourier. Vamos a iniciar con el sexo dilatado en 10 centímetros y a terminar pues, con la expulsión del producto. ¿Qué va a suceder para que sea esto posible? Ahora le toca al feto hacer el trabajo, que son 7 movimientos elementales o cardinales. Este proceso va a durar, vamos a ver, ellas dicen que va a durar 50 minutos en nulíparas, en multíparas 20 minutos. Vamos a ver cada uno de estos movimientos, pero antes hay que conocer algunos conceptos. Diámetros pélvicos, diámetros letales y la ley de acomodación. Aquí, bueno, hay muchos diámetros pélvicos, pero vamos a resaltar 3 importantes. El primero de ellos es el que ven aquí en amarillo, que se llama estrecho pélvico superior. En este vamos a ver como la pelvis desde arriba, vamos a ver que es como la puerta de entrada al canal pélvico. El siguiente, más abajito, va a estar una línea roja, que es la línea bisquiática. Aquí ven las espinas ciáticas o isquiáticas. Va a ser conocido como el punto más estrecho del canal pélvico. Y más abajo está el estrecho pélvico inferior, que en una vista pues, desde abajo de la pelvis vamos a encontrar que es como la salida del canal pélvico. Si se dan cuenta, el punto más ancho de cada diámetro va a ir variando, y por ende el feto pues tiene que ir haciendo ciertos movimientos para adaptarse. Lo vamos a ver en pelvis, ¿sale? Pero es lo que les comentaba yo. El estrecho superior, el punto más prominente es este, que va
de la síntesis del pubis al promontorio, ¿vale? Es el diámetro anteroposterior. ¿Cómo lo voy a evaluar? A través de un tacto, ¿vale? Mi segundo plano estrecho es la línea isquiática, ¿sale? Que mide aproximadamente 10.5 centímetros que vamos a hacer. También en este segundo plano, la concavidad sacra es algo que tenemos que evaluar, que vamos a hacer todo esto para poder evaluar la concavidad sacra. Y por último, el estrecho inferior lo vamos a tener entre las dos espinas isquiáticas, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a sacar nuestra mano y vamos a valorar el de la pelvis, ¿vale? Eso nos va a permitir ver que esta pelvis sea adecuada para el proceso de trabajo de parto, ¿sale? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para que el producto de una dilatación completa salga? Aproximadamente 1 hora, ¿sale? Que es el periodo expulsivo. Obvio que esto se acorta o se puede mediar dependiendo del tipo de paciente. Una multi, créanme, llega completa y va a salir menos de 1 minuto, ya está saliendo, ¿sale? Pero una primi, su descenso es diferente. Nos decía su compañero que hay mecanismos, ¿sale? Entonces, a partir de que llegamos a esta dilatación completa, ¿cuál es el proceso que tendré que seguir después? Ya se los expliqué en la clase anterior. ¿Qué tiene que hacer mi bebé? Encajarse. Ya estamos aquí atravesando el primer estrecho, ¿sale? Conforme el bebé va descendiendo, ¿qué va a hacer ahora que ya tengo una dilatación completa? ¿Qué va a hacer el bebé para poder atravesar todo eso? Acomodarse lateralmente. Tiene que hacer. Regresa tantito anterior. Vean. Encajamiento, descenso, flexión. ¿Dónde ocurre esto? En la dilatación y borramiento, ¿vale? Cuando pasamos a la expulsión, yo tengo que hacer rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Les expliqué la vez anterior lo que era la variedad de posición, ¿se acuerdan? ¿Sí fue ustedes o no? No. Estamos viendo lo mismo los tres, entonces de ahí vamos, de ahí partimos. Uy,